Hola queridos amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión llamada Prepárense para el impacto. En el año 2009, un avión de Estados Unidos partió del aeropuerto La Guardia, todo el mundo conocemos, New Jersey, New York, y este avión al minuto llevaba 150 pasajeros. Al minuto y medio que despegó, parece ser que un grupo de aves o palomas, no sé si se diga manada, pero iban volando y se metieron en los motores del avión, los dos motores del avión, las dos turbinas, y se quedaron detenidas. Se dio cuenta el piloto de lo que ocurrió, ya no funcionaban los dos motores y solamente tenía el vuelo del despegue, que llevaba minuto y medio que despegó. Y él empezó a planear y con el vuelo ese que llevaba trató de a ver dónde aterrizo. Regresar a La Guardia no podía, no tenía potencia el avión. Llama a la torre de control y dice SOS, tenemos que aterrizar de emergencia. A lo que empieza a ver el piloto a descender lentamente y ve y dice, bueno, a lo mejor en la calle, calculó que no la iba a librar, iba a chocar, se iba a despedazar el avión, iba a tener 150 muertos, aparte él y la tripulación y aparte la gente de la calle. A lo que él volteó a ver y se dio cuenta que estaba el río Hudson, ahí estaba, y se le ocurrió que tenía más probabilidades de hacer un aterrizaje en el río. Avisó a la torre de control que iba a aterrizar en el río, que manden los refuerzos. Y él sabía que tenía one shot, una oportunidad. Si el avión lo mete de pique o lo mete mal al río, se hunden todos y mueren todos los del avión. Él sabía que para poder aterrizar, según las clases de piloteo que le habían dado, él tenía que aterrizar en el agua con la punta del avión hacia arriba y las alas las tenía que tener exactamente al parejo y al ras del agua. Si se iba de lado ya era peligroso, se podía destrozar, hundir todo el avión. Y él así hace, y finalmente, increíblemente, Dios lo ayudó y pudo aterrizar en el río Hudson, y toda la tripulación y todos los del avión se salvaron, brincaron al río, vinieron lanchas de refuerzo y sacaron a toda la gente y se salvaron. A este piloto le llamaban Sally, y le preguntaron en una entrevista que vi, algo increíble, ¿qué te dio el valor y la fuerza para aterrizar en el río y para hacerlo bien? Y él contó que él era huérfano de papá. Y él tuvo mucho dolor toda su infancia en la escuela, lo botaneaban, ya saben, le hacían bullying. Y la pasó muy mal y no tenía a su papá para que lo consuele y le diera fuerza. Y él, cuando era adolescente, él decidió, después de tanto sufrimiento, que él su vida le iba a dar para hacer bien a las demás personas y que nadie sufriera si él pudiera evitarlo. Y él en el avión cuando iba piloteando sabía que él le había prometido a su papá que él no podía fallar y aterrizar mal el avión, porque si morían 150 personas, seguro iban a haber más de 1000 personas que iban a estar de duelo, de luto, sufriendo toda su vida por la pérdida de aquellas personas que iban en el avión y perecieron. Él sabía que lo tenía que hacer bien, y él aterrizó el avión bien y lo hizo bien. Y eso fue la fuerza que él tuvo, el acordarse de su papá y su propósito de hacer bien a la gente y no hacer sentir mal a las demás personas. Eso es su reflexión número 1. Vemos que muchas veces, si tenemos un propósito bueno, Dios finalmente nos ayuda para poder hacer o llegar a nuestra meta y lograrla. Yo me impresioné de esta anécdota, es muy conocida, salió en los periódicos, hay videoclips de fue en el año 2009, US Airlines era la marca del avión, metas internet, ahí lo van a encontrar. Lo que yo no sabía, estaba viendo yo un documental de TED, hay un foro TED donde hay gente que va a hablar de sus experiencias y el título se llama, vale la pena que lo vean, Prepárense para el impacto. Dura 5 minutitos. ¿Qué era en este foro? ¿Quién estaba hablando? Un señor, padre de familia, que iba en el avión que se impactó contra el río Hudson
Él fue a contar a Ted su experiencia como parte de las personas que iban en la cabina. Y bueno, él empezó a contar que él estaba feliz, iba de negocios, su esposa y sus hijos estaban en su casa, y en cierto momento, al minuto y medio que iban volando, dice que vieron lo que ocurrió, dice que los motores empezaron a sonar, clac, 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 que vieron ese asunto de la bola esa de aves que se metieron a los motores, clac, 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 y dejaron de funcionar. Dice que toda la gente en el avión estaba gritando, aterrorizada, cada uno rezando en su idioma. A los 3 minutos, el piloto dice, prepárense para el impacto. Dice que cuando escuchó la frase, prepárense para el impacto, todo el mundo la cabeza entre las rodillas, abróchense los cinturones de seguridad, y él estaba viendo, tenía la ventana y estaba viendo cómo ya estaba el río muy cerca, y habían puentes, y tenía que aterrizar bien el avión y a ver si aterriza bien, y sabía que ahí se podía acabar su vida de esta persona y de todas las 150 personas que iban en el avión. Dice que cuando escuchó, prepárense para el impacto, le empezó a pasar toda su vida por su mente. Y dijo lo siguiente, ¿cuántas veces le quise decir a mi esposa te amo y no le dije? ¿Cuántas veces le quise decir a mi esposa te quiero y por orgullo o alguna cosa no le dije? ¿Cuántas veces a mis hijos chiquitos les quise dar un beso, decir los quiero mucho y no les dije porque estaba muy apresurado por el trabajo, estrés o lo que sea, o preocupado? ¿Cuántas veces en el negocio quería tener mejor relación con la gente que me acompaña en el trabajo? ¿Cuántas veces en la calle quería yo ir tranquilo manejando y no manejando trabancadamente y haciendo pasar mal rato a las personas que están o transeúntes en la calle? Y así empezó a reflexionar, dice, toda su vida en un segundo. Prepárense para el impacto. Finalmente aterrizó el avión y se salvaron su vida. Y él fue a TED a platicar y dice que él decidió desde ese momento decirle a su esposa todos los días te amo, decirle te quiero, darle besitos a sus hijos, querer a sus hijos, ir a visitar a sus papás, a su hermano que vive en otra ciudad, que no lo ve hace años, irlo a visitar, hacer sus propósitos que quería, su hobby que quería toda su vida fue y lo hizo ya, se puso a hacer deporte o caminadora. Y él dice lo siguiente, no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy. Él dice que la reflexión de la frase, prepárense para el impacto, y entender que en esos 2-3 minutos podía él perder su vida, eso lo hizo reflexionar que él tenía que haber hecho todo lo que no hizo. Y cuando se salvó finalmente, él empezó a hacer todas aquellas cosas que sí quiso él hacer toda su vida. Y él le aconseja a la gente que no dejen para mañana a las personas lo que pueden hacer hoy, que todo el mundo viva el hoy, diga te quiero a tu esposa, háblale bonito a tu esposa, ve a visitar a tus papás, llévate bien con la gente, rompe tu soberbia, como nos dice la Torá, una persona tiene que hacer hoy y no dejar para mañana las demás cosas. Im lo achshav ematai, si no es hoy, entonces ¿cuándo va a ser? La persona tiene que aprovechar sus tiempos y hoy estudiar una hojita de Torah, una mitzvah, un gesed, hoy un gesed, una mitzvah, una porción de Torah todos los días. Y eso es lo que lleva a tener a la persona que llega a la excelencia y a la grandeza. Hasta la próxima. Espero que hayamos aprendido juntos un buen mensaje. Hasta la próxima.